Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a Bio Bio a Prueba, este programa que tenemos, ¿no es cierto?, en miras de el plebiscito que se va a realizar el 25 de octubre del año 2020. Hoy día estamos exactamente a 2 meses de iniciado este proceso, a 2 meses de que se realice este plebiscito. Y hoy además es una fecha importante porque se ha iniciado todo el proceso, ¿no es cierto?, de publicidad de lo que va a ser este plebiscito constitucional que, insisto, se va a llevar a cabo el día 25 de octubre. Queremos cooperar, obviamente, en este proceso de información a la ciudadanía, a la gente, y por eso esta noche nos acompañan dos grandes amigos. Si tú me lo permites, Nico, voy a partir por el invitado. ¿Ah? Estamos acompañados esta noche por Esteban Quirós. Esteban es un abogado de la Universidad de Chile. Es bien interesante la historia de Esteban. Bienvenido, Esteban, porque él es creador de un blog que tiene muchos seguidores a nivel país, un blog que se llama, abro comillas, El Otro Canuto, y cierro comillas. Esteban es un hombre del mundo de las iglesias evangélicas, metodista. Bueno, él va a dar mucho más detalle, de un hombre que se dedica al ejercicio libre de la profesión, y esta noche nos va a contar por qué está por el apruebo, para derribar tal vez, ¿no es cierto, Esteban, un mito, que es el mito que la gente entiende que, oye, el mundo evangélico en general estaría por el rechazo, y de eso queremos conversar esta noche. Bienvenido, Esteban, y antes de darte la palabra, aprovecho también de presentar a Nicolás Auri, un gran amigo, abogado también de la Universidad de Concepción, un hombre que ha sido dirigente, bueno, fue presidente regional de la democracia cristiana en la región del Biobío. Es un dirigente muy importante de la democracia cristiana, está firme por el apruebo, trabaja también vinculado al colegio médico, y yo espero que esté en la papeleta el año 2020. Usted ahí después nos autoriza o no, Nico, dónde lo queremos ver. Así que bienvenidos a ambos, y abramos de inmediato la conversación contigo, Esteban, ¿te parece? ¿Por qué usted está por el apruebo? ¿Por qué usted está por el apruebo? ¿Por qué? Entremos directamente al área chica. ¿Por qué es necesario este plebiscito el 25 de octubre? Bueno, la verdad es que evidentemente hay que remontarse un poco a todo lo que fue previo a lo que se denominó como el estallido social del 18 de octubre del año 2019, para poder ir un poco explicando esto, ¿no? O sea, en ese momento se produce este estallido en que la ciudadanía, de una manera muy transversal, de una manera muy mayoritaria, empezó a reclamar por un conjunto de injusticias, un conjunto de privaciones, un conjunto de desigualdades, de casos de corrupción que se vienen acumulando no solamente de este gobierno, sino que ya de los últimos años en la política nacional, muy desgastada, muy deslegitimada. Se produce este estallido social. Evidentemente eso fue desencadenó una crisis política bastante grande. El gobierno del presidente Piñera había ordenado prácticamente la mano dura, simplemente no quería escuchar, y sale esta posibilidad de una solución pacífica, una solución constitucional, a través de un proceso constituyente. ¿Por qué sale esto? Hay personas que dirían esto fue una trampa, esto no tiene nada que ver con lo que la gente estaba pidiendo, por ejemplo, las AFP, el tema de las pensiones, la salud, la educación, la corrupción, etcétera. Sin embargo, lo que dice la experiencia de los últimos años muestra que en realidad ha sido la Constitución el gran factor que impide las grandes reformas sociales que se están solicitando. Es decir, la Constitución vigente, que fue, por cierto, impuesta de una manera no democrática, sino que de una manera violenta, eh, por un grupo de poder específico que le puso una serie de cerrojos, impide las grandes reformas sociales y propicia, por ejemplo, la acumulación del poder, propicia, por ejemplo, ciertos mecanismos en virtud del cual, por ejemplo, el presidente de la República tiene
facultades o facultades exclusivas que impiden que, por ejemplo, en el Congreso se puedan presentar proyectos de ley que involucran presupuesto. En fin, una serie de factores que, eh, estudiados de una manera bien detenida, muestran que la Constitución es uno de los grandes problemas para hacer grandes reformas sociales en el país, y por lo tanto es un paso necesario para una sociedad más justa. Entonces tiene este doble aspecto, ¿no? Por una parte, una solución pacífica a los conflictos que se desencadenaron en ese tiempo, una solución de legitimación del sistema político, y por otra parte este aspecto del cerrojo que produce la Constitución a las grandes reformas sociales. Entonces el camino constitucional, el que yo apoyo y que difundo, hay que apoyar. Estupendo. Nico, ¿tú cómo entras en este apruebo a este cambio constitucional? ¿Ah? Bueno, yo creo que aquí hay que remontarse a un señero nuestro, que en ese contexto, para mí, fue vital, y hoy día se va a estar de alguna manera recordando, que fueron los 40 años del caupolicanazo, con Frei Montalva, que desde ya planteaba la necesidad de tener una instancia a nivel de una asamblea constituyente, lo planteaba, que se diera la posibilidad de dar una legitimación a un sistema político que se encontraba viviendo una situación súper compleja en aquellos años. Chile sumido en una dictadura sangrienta, en una dictadura que era bastante clara en cuanto a sus ideas políticas, que independientemente de lo que dijeran en contra de los políticos, tenía una tendencia política muy clara y marcada, y que hoy día lo que estamos viendo naturalmente es un proceso que a mí al menos me llama mucho a la esperanza. Yo en realidad considero que este es un proceso sumamente necesario, un proceso que para mí guarda mucho la idea con proyectarlo a lo mismo que es una casa de todos, una casa común, una casa propia, porque nosotros, ¿cierto? Uno podrá tener su casa pequeña, ¿cierto? Que tenga una gotera, que tenga una lámpara media rara, el pasto relativamente seco, pero no obstante eso, yo no cambio mi casa porque es mía. Yo siento que me es propia. Entonces, este proceso que nosotros llevamos adelante viene justamente en establecer que un instrumento que es tan determinante en estructurar lo que dice relación con la distribución de las atribuciones del Estado, de este límite a su acción, de establecer el catálogo de garantías y derechos que todos los ciudadanos de esta tierra tienen derecho por el solo hecho de estar acá, y que además establezca la forma en que se distribuyen las funciones y cómo se fomenta la participación, creo que dice mucha relación con que las personas que, tanto las que marcharon en el 18, a partir del 18 de octubre, como las que también de años atrás también venían planteando la necesidad de establecer nuevos paradigmas, de que esta constitución no estaba recogiendo los nuevos tiempos, no estaba haciendo la ropa que quedara cómoda, porque Chile es tan diverso, tan distinto a la del año 1980, que se hacía necesario entrar en esta discusión de fondo con madurez, que yo creo que es una discusión que tiene que llevarse adelante con seriedad, con mucha seriedad, sin voluntarismo, porque hay que ser claro, una nueva constitución no nos va a resolver todos los problemas de inmediato, pero sí va a permitir que la gente, siendo partícipe de un proceso inédito en la historia nacional, pueda considerar de que esto es fruto de una discusión amplia, diversa, en que todos a lo menos fuimos escuchados o tuvimos la oportunidad de hacernos escuchar, y que a partir de esa base común de legitimación podamos construir sin miedos, enfrentando las diferencias, no escondiéndolas debajo de la alfombra, enfrentándolas democráticamente, porque entendemos el sistema democrático como un sistema de deliberación, y de esa manera creo yo proyectar lo que se viene adelante en el futuro de Chile. Y esta es la tarea de nuestra generación. La generación anterior fue la que se encargó de recuperar la democracia. Nosotros hoy día somos llamados a perfeccionarla, para que se sienta que es parte integrante de todas las expresiones nuestras que a partir de la Constitución tienen expresión doméstica, incluso hasta en lo más doméstico como es el kilo del pan, el kilo de la harina, el precio de los combustibles, y las implicaciones del derecho a la salud que hoy día no se encuentran recogidos y que padecemos mucho a diario, y que hemos demostrado a propósito de la pandemia que tenemos un Estado que es chico, que llega tarde o que no llega y que no es capaz de resolver en tiempo y forma los requerimientos de los chilenos. Se ha hablado mucho de este tiempo de que esta posibilidad de volver a cambiar entre todos la Constitución tiene que ser en miras de un nuevo pacto social. ¿Ah? Ha sido un tema que se ha venido instalando, un nuevo pacto social para Chile para los próximos 30 o 40 años. Yo te quisiese preguntar, Esteban, si tú compartes esta idea de un nuevo pacto social
y qué elementos debieran incorporarse en este nuevo pacto social que para ti, por ejemplo, resultan fundamentales. Sí, bueno, en la idea de este nuevo pacto social, en primer lugar, el elemento más importante para para que este sea una respuesta a la crisis política previa a la misma es su legitimidad representativa. O sea, tenemos que lograr que este proceso constituyente, los que van a participar de la redacción del mismo, sean personas que representen a la ciudadanía de una manera fiel a lo que, digamos, las personas están requiriendo. O sea, este elemento es central, por eso tiene que ser una convención constituyente y no mixta, porque mixta nuevamente recurre a una mitad que viene del Congreso y a otra mitad que no. Eso es lo primero. Lo segundo está relacionado con los contenidos. Evidentemente, todos queremos rescatar las cosas buenas que tiene nuestra tradición constitucional, que se encuentra incluso en la Constitución del 80, y fortalecerlas, evidentemente, los derechos fundamentales de las personas, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de religión, los derechos básicos de las personas y, por supuesto, el agregado de los derechos sociales. ¿No es verdad que en nuestra Constitución, si bien aparecen en el artículo 19 de la Constitución, no tienen mecanismos de cómo hacerlos efectivos? ¿No es verdad? Por ejemplo, el recurso de protección excluye los derechos sociales. Existen otros elementos de la Constitución vigente que impiden que haya también una democracia más directa. Existen impedimentos también para que el Congreso tome ciertas iniciativas que las tiene el presidente de la República. En este momento, los poderes del Estado, digamos, sucede que el presidente de la República tiene incluso facultades legislativas mucho más potentes que el poder legislativo. O sea, el poder ejecutivo absorbe cierta parte del poder legislativo y también otros elementos relacionados con la concentración del poder. Por ejemplo, los mecanismos de nombramiento de los jueces, el mecanismo de nombramiento en el Ministerio Público, por ejemplo, que muchas veces interrumpen la independencia de los poderes del Estado. ¿En qué se manifiesta esto? En que es el presidente de la República el que, en arreglo con el Parlamento, designa, por ejemplo, al fiscal nacional. Y este fiscal nacional es el mismo que persigue los actos de corrupción que suceden en el poder político. Entonces, este tipo de cosas son las que han desgastado, a mi juicio, el orden constitucional vigente y que el proceso constitucional nos entrega, ¿no es verdad?, por una vía democrática, por una vía de diálogo, por una vía de conversación, esto poder fijarlo nosotros, o sea, rayar la cancha del sistema estatal y del poder. Y también, por cierto, hablando de Bio aprueba, elementos como el poder de las regiones, o sea, nuestro sistema constitucional, si bien tiene un lenguaje de descentralización, es completamente centralista. Entonces ese tipo de elementos más un proyecto de país, digamos, porque en este momento Chile no parece tener un proyecto de país a largo plazo. Seguimos, digamos, en el tema de la producción de materias primas. Entonces, todo ese tipo de elementos que también juegan con el medio ambiente se pueden tratar en la Constitución. O sea, la Constitución son las bases del sistema político y económico y aquí es donde nosotros podemos participar para fijarlo democráticamente. Estupendo. ¿Y tú, Nico, qué opinión tienes respecto a esta idea de un nuevo pacto social? ¿Qué elementos debiera incorporar este pacto social? ¿Y cómo invitar también, ¿no es cierto?, a la gente a que pueda participar masivamente este 25 de octubre en la posibilidad de construir este pacto social y con qué elementos a la base tú te imaginas que este nuevo pacto social debiese incorporar o tener? A ver, yo creo que el tema de los contenidos propiamente tales dice relación con distintas realidades que uno ha percibido de alguna manera que se han visto como afectadas por una inacción o por una acción distinta a la que uno esperaría, muy puntualmente a propósito de lo que ha sido la crisis del coronavirus que hemos estado padeciendo. O sea, hemos visto que un Estado absolutamente centralizado, ¿cierto?,
ejerciendo su potestad tal cual como se encuentra establecida a partir de la Constitución, entendiendo de que hoy día esta orgánica que tenemos, independientemente de que sea la Constitución del 80, una orgánica que viene hace mucho tiempo, una dinámica borbónica, por decirlo de una manera tan centralista, ¿cierto?, de que tiene que todo estar en función y cuadrado para abajo, es que vemos que llegó tarde, ¿cierto? ¿Por qué? Y llegó a destiempo o llegó donde no tenía que llegar, fundamentalmente porque el peso específico que tienen las regiones, particularmente lo veo acá. O sea, yo personalmente considero de que lo que hemos visto en la región es que tenemos autoridades regionales totalmente ausentes, que no tienen la posibilidad de decidir o intervenir con atribuciones e incluso con carácter. Entonces vemos lamentablemente de que este diseño centralizado hace de que no conociendo o no considerando con sentido de obligatoriedad lo que ocurre en la zona, hace de que se tracen en pizarras en Santiago el destino de lo que ocurre en las regiones. Vemos de que por un entendido de que el Estado hoy día, no estamos hablando de un Estado que esté configurado de, como se denomina jurídicamente, un Estado de bienestar, sino que vemos que este es un Estado que está configurado en forma, o sea, regido por el principio de subsidiariedad, entendido bien en la forma fascista, porque, y sin decirlo peyorativamente, que tuvo, o sea, franquista y fascista que tuvo Jaime Guzmán, el principal ideólogo de esta constitución, en que, tomando literalmente muchos aspectos del franquismo, decide establecer este Estado subsidiario, en que el Estado va a actuar en la medida de que los particulares no puedan llevar adelante una actividad. Entonces, como todas las actividades en Chile están siendo desarrolladas por los privados, en definitiva el rol del Estado es contemplativo. Cuando en ciertas y determinadas materias necesariamente tiene que tener un rol activo. Y vemos que hoy día hay personas que están tan acostumbradas a este rol pasivo del Estado, y que lo vimos nosotros hace poco, cuando el presidente Piñera, en lugar de ejercer la institucionalidad que incluso da esta marca Constitución, ¿qué es lo que hace? Llama a los compadres a distintos empresarios para efecto de decir, oigan, no me suban los planes de la ISAPRE. O sea, es un sinnúmero de variables que son brutales. Lo que decía Esteban respecto a lo que es la forma de los nombramientos en el Poder Judicial. O sea, hay brutalidades que no se sostienen en un sistema actualizado conforme a lo que debe ser la administración de justicia y que parten a través de la Constitución. O sea, mira, creo que hay que discutirlo hasta el nivel incluso de ver ciertas experiencias comparadas de lo que pasa en Estados Unidos con ciertas elecciones de magistrados. Porque si vamos a discutirlo, bueno, discutámoslo en su profundidad, sin mantener las zonas de confort, sin los statu quo, ¿cierto? Y creo que en ese sentido ver que en realidad, cuando uno habla del pacto social y de los contenidos, hay que ver en realidad cómo llevamos a esto. Tenemos una ciudadanía que se siente abusada, en que vemos una ciudadanía que ve que al que hace el que deja una escoba no le sale ni por curado, como dicen comúnmente, en que hay un régimen que debe asistir a ciertas personas, pero que al final las abandona, como fue el caso que ocurrió con la niña Ámbar, ¿cierto?, que todos lamentamos, en que vimos un Estado que no es capaz de regular los insumos más básicos, porque o es por temor, o es porque en realidad queda entregado el criterio de la autoridad más que al sentido de realidad. Entonces, yo al menos, más que un contenido, creo yo que es la oportunidad de discutirlo todo. Y discutirlo todo no en el sentido de destruir lo malo, sino que en el fondo darle una vuelta a todo lo que tenemos hoy día, porque, insisto, hoy día es la oportunidad en que a través de una revisión global, en que estén involucrados todos los actores que de alguna manera son los representativos de la sociedad, puedan converger en que esto es lo que el país necesita. Y en ese contexto finalizo planteando lo siguiente, o sea, yo creo que necesariamente todos, moros y cristianos, tienen que ser parte de este proceso para que aquellos que hoy día se sienten excluidos, discriminados o no representados por la Constitución del 80, no vayan a ser los que ahora aparecen como beneficiados ni nada por el estilo. Porque justamente la casa tiene que ser de todos. No es el instrumento, no es la convención constitucional en donde nos vamos a pasar revancha, no vamos a hacer justicia, vamos a dejar a otro en el suelo, porque si vamos a hacer eso, esto va a ser un ejercicio que en 20 años más vamos a estar reviviéndolo a un costo mucho más alto tal vez, porque en el fondo, cuando se mueve por ese tipo de intereses, cuando hoy día podemos enfrentarlo mirando a otras variables más de largo plazo, más patrióticas o de país o sentido de bien común, si no lo vemos de esa manera, va a quedar la escoba de nuevo. Entonces, es la oportunidad para que lo veamos con sabiduría, con madurez, con sentido de trascendencia, para efecto de que sea un ejercicio que nos permita a todos, no a algunos, ¿cierto?, a todos, con las legítimas diferencias, enfrentar lo que es Chile del siglo XXI, instalados con una nueva institucionalidad que nos permita sentirnos que todo nos pertenece a esta casa. No, fantástico. Mira, yo estoy tremendamente
en la línea de lo que ha planteado Esteban y tú, Nicolás, yo creo que la posibilidad de discutir ahora una nueva constitución, y obviamente el paso previo es aprobar ese cambio constitucional, pero por ejemplo los elementos que acaba de plantear Nicolás y también los dijo Esteban en los temas de descentralización. Efectivamente, nosotros hoy día nos encontramos en medio de una pandemia. Hoy día, por ejemplo, acá en el Gran Concepción, se acaba de decretar, ¿no es cierto?, una cuarentena para este viernes a partir de las 23 horas, en una situación que yo no sé si tú compartes esto, Nicolás, conmigo, pero que debió haberse tomado hace varias semanas atrás, pero que efectivamente, por contar con autoridades regionales que tienen cero independencia de lo que se decide en Santiago, obviamente han demorado mucho en tomar una decisión que se debió haber tomado al menos hace un mes. ¿Ah? Los números no han cambiado tanto. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, ese es un elemento central que debería estar en esta nueva constitución y que es un elemento central que también la gente tiene que tener la oportunidad de poder incorporarlo a la discusión como un principio rector, la descentralización y la capacidad que tengan autoridades, por ejemplo, regionales, de tomar medidas oportunas. Yo te cuento, Esteban, que a nosotros nos ha tocado vivir en la región del Biobío, bueno, hace ya 10 años atrás, un tema, ¿no es cierto?, el 27F, un terremoto con un posterior tsunami, y todas las decisiones centralizadas en Santiago, es decir, ni siquiera en una situación de extrema catástrofe, como fue el 27F, la autoridad, por ejemplo, regional tiene la posibilidad de decretar el estado de catástrofe, tomar las medidas, por ejemplo, ¿no es cierto?, con las Fuerzas Armadas en la calle, ese tipo de cosas súper operativas, por ejemplo, pudiesen quedar bastante más incorporadas en el proceso constitucional. Yo quisiese también preguntarte a ti, Esteban, uno, si compartes eso, y dos, también me interesa algo que tú dijiste, que está hoy día en la Constitución y que es un valor a preservar, que tiene que ver con la libertad religiosa. Y me parece importante esto porque a ratos se trata de poner una disyuntiva como que se quiere eliminar todo lo que está en la Constitución y que se ponen en peligro, ¿no es cierto?, ciertos derechos fundamentales, como la libertad de pensamiento o, ¿no es cierto?, dentro de la libertad de pensamiento y de conciencia, la libertad religiosa. Me gustaría si pudiésemos abordar ese tema también contigo, Esteban. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, esto se conecta un poco con lo que usted señalaba al principio, relativo a lo que es el amplísimo, atomizado, heterogéneo mundo evangélico, polifónico mundo evangélico. La verdad que los que somos parte de esta fe, de esta religión, para decirlo en términos más neutros, somos un grupo bastante amplio, la verdad. Y no existe, por ejemplo, lo que se denomina la iglesia evangélica, ¿ya? Existen las iglesias evangélicas que son independientes, que son cada una autónomas, que tienen diferentes, tienen elementos en común, evidentemente, historias comunes también, pero no son para nada necesariamente iguales. Y lo mismo la conciencia de cada uno de sus miembros, de cada uno de los hermanos y hermanas, feligreses, como les quieran decir. Cada uno de ellos vota con libertad de conciencia. Existen, evidentemente, grupos o personas evangélicas, digo, organizaciones evangélicas que están por el rechazo, otras que estamos por el apruebo, pero ninguno de estos grupos, ni el uno ni el otro, puede arrogarse la representación del mundo evangélico, ni la tiene. No la tiene ni institucionalmente, ni la tiene en términos del dominio de las conciencias de las personas. Entonces, en ese contexto, estas personas que dicen que los evangélicos están por el rechazo, que se atribuyen, digamos, la representatividad que no tienen, a través de diversos organismos y organizaciones vinculadas a la derecha política, al señor Kast, al señor Piñera también, han levantado una especie de campaña del terror, que hay que decirlo con todas sus letras, que dice que peligraría, por ejemplo, la libertad de conciencia. Y con esto hay que ser muy claro, hay que ser muy preciso. En primer lugar, tenemos que este proceso constitucional inició a partir de una reforma constitucional que permite que hagamos este mecanismo de modificación de la Constitución.
Uno de los artículos de esa modificación, el artículo 135, inciso final, establece que la convención o asamblea constituyente, digámoslo como asamblea por ahora, va a tener que respetar los tratados internacionales. Y los tratados internacionales de derechos humanos establecen la libertad de conciencia como un derecho fundamental. Ya, eso es lo primero. Hay un mecanismo constitucional, una orden del proceso constitucional al proceso constituyente que establece que se deberá respetar ese derecho. Eso lo hay que tener en cuenta. Y se derriba ya ese mito. Pero en segundo lugar, incluso si este artículo no existiera, hay que considerar dos cosas. La primera es que se ha hablado mucho de esto de la hoja en blanco y por lo tanto dicen, es la hoja en blanco, por lo tanto nadie te garantiza que las cosas que están van a seguir. Sin embargo, la idea de hoja en blanco no borra lo que se denomina tradición constitucional. O sea, Chile tiene una tradición constitucional que viene desde la Constitución de 1925, en virtud de lo cual la libertad de conciencia forma parte, ¿no es verdad?, de nuestro sistema constitucional aquello es indiscutible. O sea, usted no va a encontrar un constitucionalista de ninguna tendencia política, de ninguna mirada que diga que la libertad de conciencia es algo que uno debería eliminar. Al contrario, la libertad de conciencia es un derecho extremadamente transversal, porque no solo ampara a las minorías religiosas como a la que yo pertenezco, que es la Iglesia Evangélica, sino que también ampara a los católicos, que son la iglesia mayoritaria, y ampara también a los ateos, porque la libertad de conciencia religiosa no solo permite tener religiones minoritarias como la mía, sino que también ampara el derecho a no tener ninguna religión. Entonces, la libertad de conciencia es un derecho extraordinariamente transversal, es un derecho humano, en el cual prácticamente uno podría rastrear, se fundan los principios democráticos. Por lo tanto, y tampoco, por ejemplo, uno puede observar que en las calles la gente salió a marchar para decir queremos menos libertad de conciencia, queremos, digamos, que se persigan a las minorías. Al contrario, lo que se busca es una constitución que sea una casa, como decía Nicolás, una casa común, en virtud del cual todas las personas de todos los credos o sin credo, las personas de todas las tendencias ideológicas, políticas, en fin, y todas sus variaciones, tengan participación y quepan en ella. Entonces, eso es importante de expresar. Que uno lo puede ver, por ejemplo, en los procesos latinoamericanos o constitucionales comparados a nivel mundial. Siempre uno observa que entre más democrático es el proceso, más se respeta la libertad de conciencia. Entonces, esto es importante dejarlo claro para que cesen estas campañas del terror relativas al tema. ¿Y tú, Nico, sientes que hay alguna campaña del terror respecto de este proceso que está en marcha, de este cambio constitucional? Evidente, o sea, hoy día hay una campaña del terror y campaña de la desinformación. O sea, hasta nos acompaña un personaje que hoy día que escribe puras cosas que son totalmente ajenas a la realidad ahí en el chat, que uno se da cuenta de que en definitiva es parte de este proceso porque hay un temor, hay una situación de orquestada, ¿cierto? De decir que aquí el mundo se va a acabar, tal cual como decían tiempo atrás cuando se aprobó la ley del 10% que retiro, en donde nos decían de que se acababa la AFP, se veía el mundo abajo y a la larga, ¿qué es lo que ocurrió? Mire, aquí se viene acabando el mundo desde que se abolió la esclavitud, se viene acabando el mundo desde que se aprobó el divorcio vincular, se viene acabando el mundo hace mucho tiempo. El 2012 fue la última experiencia. Entonces, ojo, yo creo que hay que tener en ese sentido una mirada súper pausada, moderada, pero siempre con la intención de avanzar. Creo que lo que plantea Esteban es de suma importancia. Acá cuando se plantea el hecho de que vamos a avanzar una hoja en blanco, es siempre en el entendido de que estamos insertos en una sociedad internacional que ha elevado ciertos derechos y ciertas garantías a un estándar de que los juristas hablan del jus cogens. O sea, son normas que están ahí porque están antes incluso a la humanidad y que permiten garantizar lo más mínimo que nos hace distintos y que nos hace pertenecer a esta especie humana, ¿cierto?, con dignidad y derechos. Entonces, ojo con este tema, porque aquí no se va a derogar ni la libertad de culto, no se va a permitir, cada uno va a poder hacer lo que quiera en la medida de que no afecte a otro. Y qué más justo que lo que yo haga no afecta a alguien que no está obligado a soportar lo que yo quiero. Porque para mí sería muy violento, ¿cierto?, de que, por ejemplo, un credo me establezca que yo tengo que tomar cierta determinada conducta
o yo imponerle mi forma de enfrentar la vida desde el punto de vista religioso a un tercero, porque eso es lo que ocurría en la Edad Media, eso es lo que ocurría en los años más oscuros de la humanidad, en donde a fuego o a espada se imponían el credo a determinadas personas. Eso hoy día yo al menos no lo he visto y no he escuchado a nadie, salvo a los agoreros del terror, que dicen que acá, insisto, vamos a transformarnos en algo que nunca antes visto, pero que lo único transversal es la reacción de temor que existe ante los cambios necesarios. ¿Por qué? Porque hoy día mismo, si es cosa de ver lo que Esteban era muy claro en el sentido, la gente, ¿qué es lo que plantea hoy día? Hoy día Chile no es un estado homogéneo, es bastante heterogéneo. Tenemos minorías religiosas, tenemos minorías sexuales, tenemos minorías étnicas, ¿cierto? Tenemos una sociedad que es plurinacional, hay muchos colores, hay muchos sabores, hay muchos olores. O sea, hoy día es un Chile que es tan diverso. ¿Y qué mejor que para la diversidad justamente que esta libertad de pensamiento, de que nadie a priori pueda ser vetado o pueda ser desatendido por plantear una postura que es divergente a lo que es lo mayoritario? Ahí hay un punto importante y justamente esa posibilidad de expresarte conforme a tu identidad es lo que te cautela eso. Entonces, aquí yo no he escuchado a nadie que vayan a quemar las iglesias, de que se vayan a... No, nada, al contrario. Es solamente adecuar lo que nosotros tenemos y que en definitiva es ponernos plenamente a cautelar más la que es la garantía de las personas de poder regirse conforme a lo que son sus intereses. Y yo creo que el mundo de la fe tiene mucho que aportar. Yo soy un fanático de la lectura, a mí me encanta leer a Hans Kuhn, un teólogo importante, ¿cierto? Que no lo quisieron mucho en la iglesia, después lo volvieron a buscar, porque en definitiva creo que ha aportado mucho. Y él tiene un libro muy interesante que es el proyecto de la ética mundial. Y en el proyecto de la ética mundial, él plantea que hoy día hay que regirnos por ciertos parámetros que uno puede desprender de todos los credos, y sin afectar a ninguno, pero aportando todo. Y creo que esa es la tremenda tarea que tienen hoy día quienes profesamos una fe desde el punto de vista de este debate constituyente. Yo creo que él plantea lo siguiente, mira, te lo voy a permitir leer, dice, él habla que no hay que hablar solamente de libertad, sino que hay que hablar de justicia. Él dice de que no hay que hablar solo de igualdad, hay que hablar de pluralismo. Porque no somos iguales todos, pero somos plurales, somos diversos, ¿cierto? Él habla de que no hay que hablar solo de fraternidad, sino que hay que hablar de hermandad. Y lo hemos visto hoy día, lo que a propósito de las ollas comunes, o sea, la gente se trata como hermanos. Quienes nos siguen un poco más en el tema de la Biblia, lo que pasaba en los hechos de los apóstoles cuando le decían por qué los paganos se convertían en cristianismo, porque los veían cómo se amaban a los discípulos. O sea, volver a la hermandad, a encontrarse, a verse. No solo coexistencia hay que plantear en este debate constitucional, sino que también hay que hablar de paz. No hay que hablar de productividad solamente, sino que hay que hablar de solidaridad con el medio ambiente. O sea, cambiar ciertos paradigmas que nos permiten involucrarnos a todos en este salto que tenemos que hacer como ciudadanía. Y una cosa muy relevante, aquí no hay que hablar solamente de tolerancia, aquí hay que hablar del punto de vista de la fe, de ecumenismo. Porque si uno se va a la raíz etimológica de la tolerancia, es que tengo que soportarte. Tolerar es soportar. Pero qué distinto es cuando yo, reconociendo en el otro igual dignidad, esta misma libertad de poder pensar como a mí se me plazca, pero poniendo lo mejor de cada uno, porque yo hoy día hay un sinnúmero de denominaciones que en el ejercicio de esta libertad existen en la Tierra, pero yo de las que tantas que he encontrado, salvo aquellas alegóricas o que lo hacen por tontear solamente, o porque lo hacen derechamente por intentar dañar, uno puede extraer de que ninguna busca causar el mal. ¿Mm? Distinto de que algunos, pensándolo distorsionada o torcidamente, cometan acciones, ¿cierto?, que causan el mal. Pero justamente la sociedad tiene que contener a estas personas para efectos de que llevar esta reflexión adelante. Y yo te digo, o sea, yo tengo una tremenda esperanza, tengo dos esperanzas hoy día, en que las cosas van a ser mejor, primero, y que va a pasar el virus. O sea, en esos mundos me muevo hoy día en este encierro. Pero creo que hoy día hay que desmitificar a los agoreros del infortunio, a aquellos que nos vienen condenando al infierno, que nos vienen condenando al fin del mundo hace mucho tiempo atrás, y que no ha pasado nada. No ha pasado absolutamente nada, así que yo los invito a seguir perdiendo el tiempo escribiendo cosas en el WhatsApp, porque en definitiva, en los chats, porque para eso son buenos, porque uno les pregunta qué harían, no, que no, que no, que no, que no, y quedan ahí. Pero no, más que preocuparse, hay que ocuparse, y esta es la oportunidad. No, fantástico. Mira, yo también, yo creo que los agoreros de los malos tiempos hoy día no tienen mucha cabida, y si quieren hablar los agoreros de los malos tiempos, la verdad es que hay que mirar al futuro. Me hace mucho sentido lo que han planteado tanto tú, Esteban, como tú también, Nicolás, de alzar la mirada, ¿no? De alzar la mirada, de no solo ser tolerantes, de ser ecuménicos, de no solo
respetar las libertades religiosas, sino que también la libertad de aquellos que, como decimos quienes profesamos una fe, no tienen el don de la fe. Yo creo que esas cosas no debieran estar en cuestión, no están en cuestión, y obviamente hay que decírselas con claridad a aquellos que tratan de establecer estas campañas del terror. Me parece súper importante también lo que ustedes han transmitido en este minuto, que hay algunos derechos que están hoy día absolutamente, digamos, asegurados por, ¿no es cierto?, los propios tratados internacionales que sostiene Chile. Entonces, esas cosas igual es bueno transmitírselas a las personas, ¿ah? Porque cuando uno quiere establecer una campaña del terror, bueno, miente, pues, se miente descaradamente, como bien decías tú, Nico, algunos que escriben, ¿no es cierto?, en el WhatsApp y que se viene el fin del mundo, ¿ah? Se viene el anticristo, pues, ¿ah? Le faltó agregar a alguien que está escribiendo, pero obviamente eso está muy lejos de la realidad. Yo insisto. ¿Ah? Es parte Claro, del folclore. es parte del folclore. Me pareció súper interesante también lo que dijiste, Nico. Hablaste de Hans Kuhn. Para quienes nos están viendo, Hans Kuhn efectivamente es un teólogo suizo. Fue muy amigo en su juventud como académico en la Universidad de Innsbruck de Ratzinger, ¿no es cierto?, que fue prefecto de la doctrina de la fe y después papa como Benedicto XVI. Fue expulsado de la academia, tuvo prohibición de enseñar porque él creía en una libertad bastante más profunda, incluso desde la fe de hacerse preguntas que son necesarias hacerse siempre. Eh, pero bueno, yo creo que en esa línea el país y la gente tiene todo el derecho de hacerse preguntas, de cuestionarse las cosas y de preguntarse si el pacto social que nos ha regido hasta el día de hoy es un pacto social que hace sentido hacia el futuro. Y lo planteo muy derechamente, porque yo una de las cosas que he visto en medio de esta pandemia es que la gente se ha sentido efectivamente desamparada. No deja de ser increíble que finalmente los trabajadores han tenido que hacer uso de sus seguros de desempleo, ¿no es cierto?, para poder suspender los contratos laborales, pero ha sido a costa de los seguros de desempleo, luego ha sido a costa del 10% de la AFP de muchas personas para poder sostenerse. Eh, Hoy día se están acabando estos IFE, ¿no es cierto?, estos préstamos, estos bonos que entregó el gobierno, eh, pero la gente sigue hoy día no yendo a trabajar o con los contratos suspendidos. Entonces, digo todas estas cosas porque yo creo que la gente hoy día cree en el mercado, cree en el desarrollo del país, pero yo creo que también hoy día la gente espera que en los momentos de crisis contar con un Estado que te dé un poquito más de seguridad, o no un poquito más, que te entregue seguridades, que te apañe, que te acompañe. Y en eso yo creo que el Estado chileno en esta vuelta ha quedado bastante al debe, es decir, ha quedado desnudo de que este cambio o esta constitución que tenemos, este principio de rol subsidiario del Estado, la verdad es que no alcanza para el mundo que nos va a tocar enfrentar. Y solo para darle la palabra a Esteban, hemos tenido cosas que son paradojales, ¿no? Está dentro de nosotros, nuestro sistema, nos han enseñado desde el colegio ya hace muchos años que los privados son los que tienen que tener la iniciativa económica, que el Estado no tiene que estar en esa iniciativa económica, por ejemplo, solo regulando, pero nos hemos encontrado con la paradoja en medio de una pandemia, que como no tenemos industria, hasta las mascarillas, hasta el alcohol gel, ha habido que ir a buscarlo afuera, para decir las cosas súper derechamente, o a última hora algunas universidades tratando, ¿no es cierto?, de reconvertir o de armar respiradores o equipos, ¿no es cierto?, que den sustento a la vida de las personas que están en las unidades de emergencia. Entonces, esos son los temas que yo creo que la gente hay que aprovechar de transmitir, y de eso se trata también, poder avanzar en una constitución que dé paso al futuro que está aquí a la vuelta de la esquina. No sé si, Esteban, tú compartes eso o que pudiésemos agregar algunos otros elementos en esa línea. Sí, evidentemente, ya lo decía también Nicolás,
este tema del principio de subsidiariedad, que si bien no se encuentra expresamente establecido en la Constitución, eh, sí se entiende que forma parte de ella. Este aparece de manera más expresa más bien en los principios del gobierno militar, que de alguna manera relega al Estado, digamos, a un factor mínimo, un factor ausente, en virtud del cual no tiene iniciativa, por ejemplo, empresarial, o su iniciativa empresarial está muy, muy restringida. No tiene, por ejemplo, una participación activa en el tema de la educación o de la salud. Por eso nosotros tenemos un sistema de salud en virtud del cual tú tienes que, básicamente, va a tener mejor salud aquel que puede pagar, y el que no puede pagar tiene subsidiariamente un sistema como FONASA, que es un sistema eh, que no funciona bien, digamos, que no cuenta con los recursos, que no garantiza el derecho a la salud de una manera universal. Entonces, evidentemente, aquí es la Constitución, aunque la Constitución no diga FONASA en ninguna parte, aunque la Constitución en ninguna parte dice cuántos hospitales se van a construir o no, evidentemente es la Constitución la que provee la base ideológica de un sistema en el virtud del cual las personas prácticamente están en la individualidad más absoluta. Entonces, ese individualismo extremo de la Constitución actual eh, es el que explica este tipo de dinámica. Entonces, lo mismo pasa con la educación, o sea, tenemos una educación que segrega económicamente, en virtud del cual accede a la mejor educación aquel que puede pagar por ella, y quienes pueden pagar por ella, los que tienen más, y los que tienen no tienen para ello, simplemente se quedan en las opciones que les deja el Estado. Entonces, evidentemente, este principio de subsidiariedad es el que tenemos que saber corregir con una mirada de bien común, con una mirada en virtud del cual comprendemos que como prójimos, como ciudadanos, estamos construyendo un país entre todos, que nos necesitamos mutuamente y que podemos colaborar entre nosotros, que es un principio muy, muy cristiano, y que es la base de la mirada de bien común que históricamente el cristianismo ha tenido en la construcción de la sociedad. Entonces, eso se muestra tanto en la doctrina social de la Iglesia como católica, como en la tradición protestante sobre las cuestiones sociales. Entonces, esto es algo que tenemos que retomar, es algo que tenemos que entrar a discutir, y que es muy necesario, y la pandemia lo ha demostrado, y la forma en que está construido nuestro país y sus problemas se relacionan. Por ejemplo, el tema, no es verdad, de la delincuencia es algo que afecta mucho a muchas personas, a muchos que reclaman y dicen, necesitamos más mano dura, necesitamos más cárceles, pero finalmente está demostrado finalmente que aquellos países en los cuales hay una mayor igualdad, en aquellos países en los que ricos y pobres comparten, por ejemplo, una escuela, comparten, por ejemplo, el sistema de salud, viven cerca, no están segregados de esta manera tan jerárquica en base a su dinero, eh, la delincuencia disminuye. Entonces, existen problemas profundos en nuestro país eh, que en principio no parecen relacionados con esto, pero sí están relacionados con esto. Entonces, lo mismo pasa con otros asuntos como el medio ambiente. Evidentemente necesitamos también la protección más fuerte del medio ambiente como forma de eh, no solo, digamos, proteger la vida animal y vegetal, sino que proteger nuestras propias vidas y lo que queremos dejarlo a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las nuevas generaciones. También lo podemos vincular con esta discusión constitucional, y así podríamos seguir mucho, mucho tiempo. Pero el llamado es ese. Evidentemente, el proceso constitucional no va a solucionar todos los problemas, no por establecer, ahora todos tienen derecho a la salud de la Constitución, al otro día todos vamos a tener derecho a la salud o a la educación. Esto es un proyecto de largo plazo en el cual el tema constitucional es insoslayable, es un paso vital, necesario, pero no lo único. Tenemos que seguir después dando más. Esa yo creo que es la idea detrás de este Chile Despertó, de que se hablaba en octubre, antes de la pandemia, que es
que la gente que salió a marchar pacíficamente, en el caso de yo soy de Santiago, en la marcha que fue más de 1 millón de personas las que estábamos ahí marchando, lo que queríamos nosotros era encontrarnos con los demás, lo que queríamos era, es decir, estoy preocupado yo no soy jubilado, pero estoy preocupado por la jubilación de mis padres, y no solo la de mis padres o mis abuelos, sino que también las tuyas. Entonces, este llamado a la solidaridad, este llamado a la preocupación de los unos por los otros, es lo que tiene que hacer socavar la constitución actual, que es una constitución individualista, que cada persona se rasca como puede, digamos. Eso ya estamos apuntando y yo creo que ese espíritu el que tenemos que tomar, y es un espíritu que a mí me parece que es muy cristiano, ¿no? O sea, no existe una, una santidad que no sea relación con el otro. Entonces nosotros tenemos que mirar a los demás y los problemas del otro y entender como buenos samaritanos que tenemos que salir en su ayuda, y eso involucra también la manera en cómo construimos nuestro país. Fantástico. Nico, ya llevamos varios minutos conversando. Yo te quisiese pedir que tú hagas una invitación a la gente que asista este 25 de octubre a votar. Yo creo que es tremendamente importante invitar a la gente, animar a la gente además a que vaya a expresar su opinión, que tengamos una participación importante, pero darles un mensaje de por qué es necesario que vayan. Esta es una tremenda oportunidad de no solo soñar un Chile distinto, sino que poder, ¿no es cierto?, ser como un amanuense, escribir también esta nueva constitución, este nuevo pacto social. Te lo planteo, Nico, porque una de las cosas, por ejemplo, de la gente que no quiere este cambio constitucional, que plantean es que, bueno, nada va a cambiar, pues, que cambiar o no cambiar la constitución como que no mueve en nada la aguja en el país, y yo creo que sí la mueve, y me gustaría pedirte que hagas una invitación entonces a la gente a participar y por qué es necesario, ¿no es cierto?, este 25 de octubre estar ahí con un lápiz y un papel para escribir los destinos de Chile. Mira, yo creo que hay un factor que es muy relevante y que dice relación con cuál es el fondo de lo que estamos viviendo hoy día. Nosotros a futuro vamos a tener unos tremendos desafíos que hacernos cargo como país y esencialmente como humanidad. Lo que estamos viviendo hoy día con la pandemia, ¿cierto?, ha demostrado de que estamos en un pie bastante complejo, de que con la forma de organizarnos que tenemos, respondiendo apenas, ¿cierto?, estamos salvando la situación, pero a un costo alto. O sea, son 10.000 personas que hoy día han fallecido con ocasión de tener distintas dificultades para poder enfrentar algo así. Pero se nos vienen cosas que son mucho más relevantes. Hay que ver cómo nos configuramos como Estado, cómo nos configuramos como ciudadanía, cómo configuramos nuestras libertades y el ejercicio de estas libertades para enfrentar lo que tenemos a la vuelta de la esquina, que es el cambio climático. Y las consecuencias casi irreversibles, ¿cierto?, en que vamos a tener que responder como sociedad. Y la sociedad se da una forma, y la forma está representada por el Estado. Entonces, ese Estado que tenemos que pensarlo de la forma que nos permita hoy día poder responder de la forma más eficaz, de la forma más real, de la forma más conveniente a lo que es la sociedad chilena, para que no quedemos cortos, ni lleguemos tarde, ni lleguemos a un lugar que no nos corresponde haber llegado. El cambio climático y las consecuencias son tan tremendas las que se vienen, de que solamente planteo como ejemplo, años atrás en Europa, cuando fue el conflicto en Siria, 500.000 personas que llegaron como refugiadas a Alemania, a Italia, a Francia, provocaron un tremendo caos, un tremendo problema en estos países que los recibieron. Si nosotros hacemos la comparación de las consecuencias que puede provocar el cambio climático en un país como es Bangladesh, que se encuentra en el sudeste asiático, en que viven 75 millones de personas, que viven casi a 1 metro bajo el nivel del mar, en que si proyectamos que va a llegar un momento dado de no tomar medidas radicales para evitar el derretimiento de los hielos, va a llegar un momento dado de que ese país va a estar cubierto de agua. Si tuvimos un tremendo caos con 500.000 personas en Europa, ¿qué vamos a hacer con 75 millones que van a ser desplazados y van a ir a algún lugar? Y nosotros vamos a tener que enfrentarlo también con lo que ya estamos vivenciando. O sea, hoy día vemos que, porque hay personas que son dueñas de ciertos derechos de aprovechamiento de agua, de que ejercen la propiedad sobre su terreno,
abusando de su estatuto de dueño, plantando eucaliptos, que son los que secan las napas, ¿cierto? Pero que el Estado no puede intervenir más allá porque entendemos una propiedad tan absoluta casi, en que el gallo que tiene propiedad puede hacer lo que se le planta la gana en su terreno. Y eso ha hecho de que con ocasión del cambio climático global, ¿cierto?, tengamos sequías, que este año mejor ha sido bueno, pero no es casi excepcional lo que estamos viviendo en el último tiempo. Entonces mi reflexión dice relación con que efectivamente hay un tema de legitimidad, hay un tema de que necesariamente tenemos que tener una nueva casa que nos quede cómoda a todos. Insisto en este tema, a todos. Esto no es para cobrarse cuentas ni cobrarse revanchas, porque quien quiera hacerlo en realidad pierde su tiempo. Yo soy distinto, ¿eh? Intento ser día a día distinto a aquellos que nos impusieron a sangre, a balas, ¿cierto?, a costo de una tremenda tragedia nacional, un diseño que a nadie le preguntaron. Y como soy distinto, y como espero que la mayoría seamos distintos a ese grupo minoritario que estableció un diseño sin preguntarle a nadie, es que tenemos que hacer las cosas diferentes. Y las cosas diferentes parten por hacerlas para todos, con plena consulta o plena posibilidad de participación de todos los sectores, aunque a algunos no les guste después, pero al menos fueron escuchados. Y eso ya le da una legitimación importante. Es que urge que la sociedad chilena concurra a votar. Y concurra a votar por el apruebo. Porque si mantenemos el rechazo, ¿cierto? El rechazo no nos va a permitir discutir de fondo todos estos tremendos desafíos que señalamos recién y que hemos conversado, y que al menos a mí a futuro me llama mucho sentido lo que es el tema del cambio climático. Porque vamos a tener un instrumento, vamos a tener un Estado, ¿cierto?, en el cual no vamos a poder adecuarlo y se nos va a producir la situación de que vamos a tener que tomar ciertas medidas para restringir las libertades de nosotros, nos guste o no nos guste. Porque si no restringimos la libertad, vamos a secar todas las napas, vamos a secar todos los ríos, vamos a secar cuánta cosa se nos ocurra, nada más a quedar sin agua. Y sin agua no vamos a poder vivir. O sea, ese es el nivel de magnitud que tenemos. Entonces, esta es la oportunidad de darnos la posibilidad de, pensando seriamente y con madurez, por eso que hablo de la madurez, que es importante que escuchemos a todos y enfrentar y tener claro cuáles son los desafíos que tenemos por delante, es que urge que participemos. Porque si logramos visualizar, si logramos plantear y detectar y consensuar que los desafíos de Chile son estos, ¿cierto?, desde el nivel de cambio climático, desde el nivel de la sociedad chilena que requiere, ¿cierto?, hacernos cargo de otras maneras, de otras miradas, una sociedad envejecida que requiere otro tipo de bienestar, ¿cierto?, de que requiere tener un acceso a la salud efectivo y no como le pasa hoy día. Es tristísimo ver cómo a la familia del pequeño Borja tiene que hacer tremenda rifa porque tiene un medicamento que vale 1.500 millones de pesos y que si no los tiene su hijo no se puede mejorar. O sea, ese es el nivel de que hemos llevado a la sociedad en que un Estado medio boyerista incluso en ocasiones, porque un Estado que no se conmueve ante la situación de una familia que de no tener los recursos, su hijo fallece, es un Estado boyerista. Y yo no soy a ser cómplice, y yo me lo voy a jugar por todo para no ser cómplice, para que el Estado no siga siendo boyerista ante la situación que están padeciendo miles de chilenos, porque como está amarrado, ¿cierto?, por la institucionalidad que está en función de un principio que hace que el Estado, insisto, mire para el techo, y que tengamos que cada uno rascarnos con nuestras propias uñas. Ante eso yo me revelo y yo quiero participar. Y yo invito a toda la ciudadanía, a todos los que nos escuchan y a todos los que nos van a repetir cuando sigamos viendo este programa, ¿cierto?, quede en el aire, a que tenemos que participar. Tenemos que votar. Que el mundo no se va a acabar. Que el mundo necesariamente y nuestro país tiene que adecuarse a lo que viene, reconociendo la realidad. Un Chile diverso, plurinacional, en que tienen cabida todas las expresiones de la sociedad desde el punto de vista religioso, filosófico, moral, ético, de diversidad sexual, de étnica. Porque es el Chile que estamos viendo hoy día, si es cosa mirar a la calle. Y nos encontramos que hoy día tenemos un Chile más moreno, tenemos un Chile que le gustan las arepas, ¿cierto?, que habla un poquito creolés, ¿cierto? Tenemos chilenos que bailan la cueca, ¿cierto?, que antes éramos todos medio parecidos, hoy día hay de todos los colores bailando cueca. ¿Ah? Tenemos que sacar del patio trasero y ponerlos adelante a nuestro pueblo mapuche, que fueron los que tenían de rodillas los incas. O sea, nosotros los miramos a huevos, pero la historia establece justamente de que ellos tienen tradición y que han logrado cosas que en realidad unos dicen que como no dejaron pirámides, merecen el desprecio. Al contrario, nosotros estamos orgullosos de ellos. Entonces, yo estoy totalmente convencido y estoy esperanzado, ¿cierto?, de que podamos tener esta discusión que no las merecemos. Nadie puede asegurar el resultado, pero sí somos una sociedad madura que tiene que tener la posibilidad de discernir, deliberar en una instancia inédita en la historia republicana hacia dónde quiere conducir la acción del Estado, de qué forma, a través de qué estructura, para que podamos de alguna manera sentirlas todos, como dije al comienzo,
Nuestra casa puede ser pequeña, nuestra casa puede ser chica, que le falta un vidrio, que tiene una polleta quemada, pero yo no la cambio por nada, porque es mía. Y lo ideal es que todos nos sintamos como en nuestra propia casa. Así que la invitación naturalmente es a participar, pues, y participar desde el velo de la esperanza y no desde el velo del terror, de la campaña de la desinformación, porque, como lo señalamos también, el mundo se viene acabando de hace harto tiempo y quienes somos cristianos saben que esto solamente lo sabe Dios, ¿ah? Y que todos los profetas que han estado agoreros del infortunio, como les digo yo, ahí terminan mirando el techo, equivocados, porque en el fondo la ciudadanía es madura y sabe procesar las diferencias, así que en ese sentido, a votar el 25 de octubre, a nuestro desafío generacional, estuvo la generación que recuperó la democracia, nosotros somos los llamados a perfeccionarla para que sea una institucionalidad legítima de todos y en que nadie se quede abajo. Muchas gracias, Nico. Esteban, te quisiese pedir lo mismo, ¿ah? Una invitación a todo el mundo, a toda la gente, a todos los chilenos y chilenas que nos escuchan, que nos ven, a todo el mundo evangélico también que se acerque a votar. Así que quisiese que nos des un mensaje para invitar a todos y todas este 25 de octubre. El audio, Esteban, estás sin audio. Sí, ahora sí. Eh, bueno, muchas gracias en general por esta invitación. Creo que tenemos el proceso constitucional en sí es valioso para la historia de nuestro país, sea cual sea su resultado incluso, porque lo que vamos a hacer es un proceso en que le vamos a preguntar al país, mire, ¿quiere usted seguir como como estamos actualmente, o quiere hacer un cambio? En ese solo hecho, sea cual sea el resultado, ese proceso va a ser valioso, ¿ya? Hay una sola razón por la cual uno debería votar rechazo, que es decir, yo estoy conforme con lo que tenemos hoy, yo estoy conforme con cómo es el país ahora. Esa es la única verdadera razón legítima para votar rechazo y es un camino legítimo. Tiene usted libertad de conciencia para quedarse en donde está. Y estaba completamente bien. Los que son cristianos evangélicos que tienen esa mirada, para mí siguen siendo mis hermanos y todo. Y los chilenos que tienen esa mirada siguen siendo ciudadanos chilenos. Pero el llamado está, la verdad, a iniciar un proceso en virtud del cual nos vamos a sentar como país a conversar sobre nuestro futuro, a conversar sobre nuestros problemas, sobre las cosas que nos dividen y que nos aquejan, y a juntos construir una casa común, es decir, construir una estructura en virtud del cual podemos convivir. Este proceso constitucional no le pertenece absolutamente a nadie, sino que le pertenece absolutamente a todos. Este proceso constitucional no es de los políticos ni de los no políticos, no es de los religiosos o de los no religiosos, sino de que todos juntos a la vez. Por eso es necesario este diálogo y todos los diálogos que estamos generando para que podamos solucionar nuestros problemas y para que podamos mirar la realidad, como bien decía Nicolás, los desafíos que se vienen, los desafíos tecnológicos, los desafíos ambientales, los desafíos económicos. Vamos a tener, en este momento, la pandemia del coronavirus está dejando la economía mundial por el suelo. Vamos a tener que reconstruir el país como lo va a tener que hacer todo el mundo. Y el proceso constitucional nos deja no una incertidumbre, sino que la posibilidad magnífica de ponernos de acuerdo en cómo queremos vivir hacia adelante y cómo podemos rescatar las cosas buenas que tenemos, porque evidentemente Chile no es digamos, no somos lo peor del mundo. Los últimos 30 años han sido, desde la restauración de la democracia, han sido años con cosas buenas y cosas malas, y tenemos que hacernos cargo de las cosas malas. Entonces, este proceso constitucional nos abre esa oportunidad, esa chance. Y creo que la invitación es a todas las personas a participar yendo a votar, y yo les ofrezco, digamos, mis argumentos, mis razones para votar a prueba, para juntos trabajar en los elementos que nos van a permitir enfrentar de mejor manera las injusticias, las corrupciones, los problemas que tenemos a nuestro alrededor.
Muchísimas gracias, Esteban. Yo quiero agradecerte a ti, Nico, a ti, Esteban, por habernos acompañado esta noche. Ya hemos completado una hora de conversación respecto de este proceso, ¿no es cierto?, de plebiscito para el 25 de octubre. Les quiero agradecer por lo que han planteado, por esta invitación que han hecho a la gente a participar. Y quisiese también enviar un mensaje a todos a cuidarnos, ¿no? A partir de este viernes, a las 23 horas, Esteban te comentó que acá, por lo menos en Gran Concepción, va a comenzar a operar una cuarentena, así que invitar a todos a cuidarnos, a proteger nuestra salud y a prepararnos en esa perspectiva también para lo que viene. Muchas gracias, Esteban. Te deseo el mejor de los éxitos. Firme con el apruebo a este 25. Y a ti, Nico, también, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Nosotros nos vamos a seguir viendo. Fuerza, ánimo, Nico, y muchas gracias por esta invitación que hiciste a reflexionar y a participar este 25 de octubre en que Bio Bio aprueba una nueva constitución. Muchas gracias, que estén muy bien. Chau. Chao, Eric, gracias. Un abrazo. Chao, Chao, Esteban. Esteban. Chao, que estés muy bien.